Sartelli, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Hernán? Bien, todo muy bien, ¿vos? Acá, digamos, no pasamos un buen domingo, pero bueno, acá estamos. Me parece muy bien esto porque yo no sabía si íbamos a arrancar con esto o a cerrar con esto, pero podemos, aprovechando que mientras que la audiencia se va acomodando, va sintonizando, hay gente que nos está escuchando desde los confines de la galaxia y cosas por el estilo, así que les permitimos que se vayan ajustando. Ya me están preguntando por los premios, acá hay gente que tiene una memoria tremenda. Ya le vamos a hacer mención al tema de los premios. Tenemos acá un premio digno de esta lista de la Sartelli por el Mango, y tenemos mucha gente, algunos con prepotencia, que nos decía que hable del partido de ayer. Yo no sé, esto es una cosa, hay que recoger el guante, Eduardo. Sí, no, mira, nunca le vamos a escapar a la verdad. Dos equipos mediocres, de los cuales ganó el menos mediocre. Creen que un defensor que hubiera ubicado un poco mejor una pelota, y hoy no estábamos hablando de esto, ¿no? No. Así fue el partido. Es así. Digamos, si entraba la de Perú, sí se acabó la historia. Uh-huh. Pero uno nunca sabe, esos equipos son así, equipos mediocres. O sea, los dos goles que hizo River, el primero no, que fue un golazo. Sí. El segundo y el tercero fueron pases errados de jugador de Boca. Uh-huh. Se les dieron la pelota, encima marcando en línea. Igual, digamos, la filosofía de los dos equipos me parece muy mediocre. Yo cuando era chico, los equipos se armaban de abajo para arriba. Ahora parece que es al revés, que la gente piensa primero en hacer goles sin saber si te lo van a hacer a gol o no. Creo que los vi muy mal plantados, dos equipos que rápidamente se desequilibran. Obviamente mejor River que Boca en ese punto, pero nada del otro mundo. Uh-huh. Y uno piensa, bueno, ¿y qué pasaría si estos equipos se tuvieran que enfrentar con algún equipo en serio, digamos? No digamos de Barcelona, cualquiera más o menos como en Europa. Y eso te da un poco la tónica del fútbol argentino. Seguramente varias gallinas estaban diciendo, claro, decís eso porque perdiste, da lo mismo. Igual vamos a salir campeones, pero esto es para ponerle un poco más de pimienta al asunto, porque si no se acababa la noticia. Esto para que vendan diarios se lo hacemos. Exactamente. Es un favor que le hace Boca a la pacificación nacional. Bueno, habiendo hecho el comentario que corresponde y bancando la parada ante la derrota, que en definitiva es una derrota, venimos de una victoria, hoy nos tocó perder, por suerte nosotros, ahí está, saludamos al camionero que nos está escuchando y que nos tira buena onda, por suerte Boca se escribe con B larga y lo llevamos con orgullo, algunos la B larga la llevan tristemente en el recuerdo, pero bueno. Sin ponernos metafóricos y un poco para meternos directamente en la columna, hubo un hecho la semana pasada con el tema de derechos humanos y bueno, hay un tema que me parece que vale la pena recorrer, si bien creo que ya la semana pasada algo delineaste de esto, vale la pena recorrerlo hoy en este camino de los derechos humanos y la izquierda, ¿no? Sí, primero tengo que reconocer que la semana pasada me equivoqué. El primer paso. Entonces tiene que reconocer sus errores. A ver. Porque yo pensé que la izquierda iba a claudicar ante el kirchnerismo. Y me equivoqué, terminó claudicando ante el macrismo. Upa. Es decir, fue peor de lo que yo pensaba. Porque hasta la columna de la semana pasada, a mí me molestaba, ya me da un asco que resulta difícil de tragar, esta idea de que si no vamos atrás del kirchnerismo nos quedamos afuera del movimiento de masas. Uh-huh. Pero finalmente Macri se quedó con todo. Yo escribí un documento que va a salir publicado en el próximo Aromo y que ya circula por las redes, balanceando esto el día siguiente, que tiene que ver con los derechos humanos a izquierda, pero un subtítulo que dice algo así como de cómo Jorge y Nicolás se acostaron con Alicia y amanecieron con Mauricio. Porque eso fue lo que pasó. Fuimos a una marcha arrastrados por el kirchnerismo, bajando todas las banderas, porque recordémosle a los oyentes que
la izquierda, con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, había convocado un acto para el 11, y bastó que el kirchnerismo llamara a un día antes para que se levantara la convocatoria del 11, lo cual ya era oportunista y lamentable, porque significa que la izquierda sigue construyendo al kirchnerismo, sino que además, para poder ir el día, la izquierda baja todas sus banderas que iba a levantar el 11, y termina marchando el 10 con el kirchnerismo, en el mismo momento en que Alicia se reúne con Frigerio para ver cómo faja a los que protestan y ocupan edificios públicos en Santa Cruz. Es realmente muy lamentable, muy triste, muy de lamentar que la izquierda carezca de toda capacidad de acción independiente. Lo peor de todo es que Mauricio, mucho más vivo que Jorge Nicolás, se adelantó y dejó a todos colgados de la brocha. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, las encuestas se lo dijeron, los análisis, no hay que ser demasiado astuto tampoco, que la marcha iba a tener una cantidad de gente importante, simplemente porque la gente está decidida a que los represores se mueran en la cárcel. Pues bien, hizo votar en trámite express la ley interpretativa del 2x1 y la hizo votar por todo el PRO y por toda, digamos, el arco opositor, es decir, se tragó al kirchnerismo mismo. Y para que la ley saliera, negoció con Carlotto que no hubiera ningún kirchnerista importante en el palco y que nadie lo insultara desde el palco. Esa es la razón por la cual no subió Eve al palco, lo que demuestra que efectivamente hasta Cristina estuvo en este acuerdo, porque si Eve no subió al palco y no condenó la marcha fue porque Cristina se lo pidió. De hecho, recién al día siguiente Eve dijo algo que era obvio: ¿cómo puede ser que la gente en el palco no diga nada contra Macri? Es decir, ¿cómo puede ser que el kirchnerismo se dejó apretar y dominar por el macrismo? Y nosotros decimos, peor todavía la izquierda, porque la izquierda pretendió estafar al kirchnerismo, el kirchnerismo pretendió estafar a Macri y Macri los estafó a todos. Se quedó con la ley que a partir de ahora va a significar la ley que impide que los represores queden inocentes, libres, después de cumplir la mitad de su condena, que va a llevar el nombre de Federico Pinedo, es decir, de ese hombre del PRO que supo urdir toda esta trama en la cual no solo el kirchnerismo, sino toda la izquierda terminó cayendo. Algunos partidos de izquierda creen que se pueden diferenciar de esto, creen que pueden salvar la ropa si piden el juicio político de los 3 jueces de la Corte, pero eso es lo mismo que hizo el macrismo, el kirchnerismo también pidió el juicio político de los 3 jueces de la Corte, y la verdad que es lamentable ver a la gente de izquierda hablar de un juicio político a 3 jueces como la intervención de la izquierda revolucionaria en la plena de derechos humanos. Es el primer punto, digamos. La cosa fue peor de lo que yo pensaba. No fue una claudicación ante el kirchnerismo. Directamente fue una claudicación ante todo el sistema político. Es decir, la izquierda le dice a la Argentina a la clase obrera argentina, a los luchadores de la Argentina, le dice que la democracia se movilizó en defensa de los derechos humanos. Si eso no es ser liberal, entonces yo no sé lo que es el liberalismo. Si eso no es ser vulgarmente oportunista, entonces no sé lo que es el oportunismo. Por decir estas cosas, nosotros, Grupo Caso y Revolución, por decir estas cosas fuimos insultados en todos los idiomas, en todas las páginas y en todas las redes sociales habidas y por haber, por parte sobre todo gente del Partido Obrero, del PPS, que no acepta la verdad. Bueno, nosotros mantuvimos la fecha del 11, el 11 hicimos un acto en Plaza Congreso, una radio abierta donde invitamos a la gente que quisiera ir a dar su opinión. Obviamente no se juntaron 500.000 personas, ni 100.000, ni 20.000, ni 1.000. Nos fuimos más de 80. No importa, no tiene que ver con la cantidad.
fuera por la cantidad, la izquierda tendría que marchar con el Papa, que lleva masas cada 2 por 3. Por ejemplo, a San Cayetano. Tendría que marchar con la iglesia a Luján. Si fuera por masas, habría que hacerse barra brava de algún club importante. La izquierda no supo mostrarle al país que hay una alternativa. Y eso es lo que deja esta jornada en primer punto. A saber que la Argentina hoy no ve una alternativa fuera de los partidos del régimen. Y eso es culpa de los partidos de izquierda, en particular de los partidos del FI, es decir, del PO, del PTS, de izquierda socialista y de izquierda revolucionaria. Ese es el primer punto. No sé si se me está escuchando bien, ¿no? Porque tengo mucha tos. Te estoy escuchando, obviamente estamos tratando de no meter más ruido porque ya el ambiente es complicado, lo del tu tos se percibe definitivamente, pero bueno, de a poquito vamos silvanando las perlas del collar, digamos, las perlitas. Bien, un segundo punto acá es el tema de los derechos humanos mismos. Es decir, si no llegó el momento de poner el punto final a la política de derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente todo causar cierto revuelo también. Primero, hay que entender bien qué son los derechos humanos. Por empezar, en el mundo jurídico hay una ficción que es un naturalismo, la idea de que existe un derecho natural abstraído de las condiciones sociales. Un derecho que brota, no se sabe de dónde, pero que ya está allí y uno debe respetar. Es una concepción completamente idealista del derecho, es decir, la idea de que en realidad lo que llamamos derecho es algo que brota de la propia naturaleza humana. Estaría en el ser humano como las características que brotan de su composición genética. Hay un gen para el color del pelo, un gen para los derechos humanos. En realidad, el derecho es simplemente la codificación de la fuerza. Es decir, el derecho es la expresión de relaciones de fuerza. Los derechos humanos, que nacen con la Revolución Francesa, son la expresión de esta ideología según la cual los seres humanos son libres, se llevan como hermanos y en el fondo son todos iguales. Si el derecho natural existiera, si el derecho existiera más allá de las relaciones sociales, entonces efectivamente viviríamos en un mundo de iguales, viviríamos en un mundo fraterno y seríamos todos libres. Pero la vida real no es así. La libertad, la igualdad y la fraternidad son lindas palabras, pero en el mundo capitalista lo que reina es la imposición del poder de clase. Los derechos humanos son simplemente parte de la imaginería liberal. De hecho, la política imperialista, la política del imperio terminada en la Segunda Guerra Mundial, utilizó los derechos humanos, primero para lograr la imposición del capitalismo norteamericano frente a Alemania vía los juicios de Brasil. Y segundo, como política y propaganda anticomunista contra la Unión Soviética y contra cualquiera que se rebelara contra el capitalismo. Derechos humanos, entonces, fue durante la Segunda Guerra y en el mundo de la Guerra Fría un arma del imperio. Obviamente en la Argentina la idea de los derechos humanos y el movimiento de derechos humanos tenía otra perspectiva y partía de otro lado. Esa perspectiva y ese otro lado, hasta cierto punto, falsificaban el verdadero contenido de los derechos humanos, porque en realidad los derechos humanos son eso, el derecho, la formalidad mitológica de la burguesía. En la Argentina se le usó como forma de arrinconar a la burguesía contra sí misma. Vos decís que existen, bueno, acá entonces tenés que meter preso a esta gente. Es decir, el movimiento de derechos humanos en Argentina, durante los años 80 y 90, lo que hizo fue usar una figura del derecho liberal, derecho burgués, como forma de aprovechar las contradicciones de la propia burguesía y obligar a la propia burguesía a desarmar y a castigar al personal político burgués que logró que la Argentina siguiera siendo un país burgués. Como estrategia dio su resultado, al menos parcial. Ese resultado se puede ver de muchas maneras. Efectivamente,
A diferencia de muchos otros países, en la Argentina se juzgó a los militares y a muchos de ellos se los metió preso, bien que en las condiciones en las que ya sabemos, y además quedó en la Argentina flotando otra cosa, la idea de que está mal que el Estado reprima, lo cual es una idea rara, porque en general en el mundo todo Estado defiende su derecho a la represión, y de hecho el Estado es básicamente un agente de represión. Pero en la Argentina eso está mal. Yo siempre cuento la anécdota de haber estado alguna vez en París y ver una manifestación de policías en la calle, tirando panfletos, gritando y cosas por el estilo, y ver venir atrás, por un lado, los policías que controlaban la marcha, que eran más que los que marchaban, y atrás de ellos un carrito de esos que limpian las calles, y nota que cuando terminó de pasar la marcha de los policías, la calle quedó más limpia que antes. Es decir, en pocos lugares del mundo, cualquiera te corta una calle y si le pegan, esgrime como argumento: no podés hacer eso. Eso es una conquista popular, es una conquista de la clase obrera. El derecho a la manifestación, a la acción callejera. Y eso es una conquista que se debe en buena medida al movimiento de derechos humanos. Ahora bien, como toda cara tiene su cruz. ¿Y cuál es la cruz? Creo que es necesario superar. Que el movimiento de derechos humanos, hay un punto en el que se agota si no adquiere otro contenido. Es decir, si no piensa más que en el contenido del pasado y no en el contenido del presente. Si el movimiento de derechos humanos sigue viviendo de los 70, viviendo en el buen sentido, quiero decir, tomando como objeto de lucha eso, se agota hasta biológicamente. No quedan muchos represores vivos y los que quedan en 5 o 6 años no va a estar más. Si no toma los derechos humanos tal cual existen hoy, es decir, si no se pliega al movimiento real de la clase obrera y del resto de las clases en lucha, entonces está condenado a desaparecer. Precisamente eso fue lo que se iba a expresar el 11. ¿El 11 qué se iba a expresar? Una política para los derechos humanos, a saber, abandonar el campo de la mitología liberal y estirar los derechos humanos hasta el campo de la lucha de clases. Es decir, que el movimiento de derechos humanos no solamente cuestione el 2x1, exija el juicio y castigo a los culpables, etcétera, 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 sino que se ponga al frente de la lucha contra la represión estatal en la Argentina hoy, se ponga al frente de la lucha contra un Estado que reprime a los trabajadores, más allá de cuál sea la ideología del gobierno de turno, es decir, en Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Panamericana, de Vidal, etcétera, etcétera. Es decir, que el movimiento de derechos humanos incorpore como demandas precisamente las que corresponden a la lucha de clases actual. En ese punto el movimiento de derechos humanos se coloca al borde de sí mismo, es decir, se confunde con la lucha política y social. Si hace eso, el movimiento de derechos humanos vivirá una transformación y logrará continuar y desarrollarse. Si no hace eso, termina en una liturgia que solo sirve para los oportunistas de la hora. Y en este caso, los oportunistas de la hora son primero el kirchnerismo, que se cree más oportunista que todo, y que toma madrugado después por el macrismo, que evidentemente es más vivo todavía. Los más tontos de todos son los partidos de izquierda, que teniendo la posibilidad de encabezar una nueva era para el movimiento de derechos humanos, es decir, el movimiento de derechos humanos cuya lógica es la lucha de clases actual, la desperdició, pero no porque simplemente fue otra marcha, sino porque abandonó esta perspectiva y se plegó a la perspectiva del movimiento de derechos humanos claramente burgués y despojado de toda condición y de toda vinculación con la lucha real de las masas hoy. Por eso la gran ganadora de todo esto fue Carlotto, la señora de derechos humanos burgueses. Y la gran perdedora fue Eve, a la que Cristina no la dejó subir al palco. Eve, con todas sus contradicciones, Eve, con la miseria política que ya le conocemos, Eve, con esa adscripción ridícula
lamentable, triste, pero entendible, habida cuenta de su trayectoria, al kirchnerismo, él finalmente terminó expresando al día siguiente, no sin salir de su error político, de su percepción política kirchnerista, que ya le conocemos, expresó claramente esto que estoy diciendo, aunque sea de una manera deformada. ¿Cómo puede ser que todo el mundo marchara detrás de Macri y nadie dijera nada del macrismo? Yo lo único que corregiría a él esta vez es en cómo puede ser que el acto haya sido un acto macrista, y no porque pudo haber sido kirchnerista, que es lo que él hubiera querido, sino porque pudo haber sido de izquierda y revolucionario. Era cuestión de resistir, esperar un día y marchar el 11. ¿Íbamos a hacer menos? Probablemente, pero ¿desde cuándo la política revolucionaria es una cuestión de números y nada más que de números? Bueno, yo creo que en ese punto me parece que ya de un tiempo a esta parte, cuando los organismos de derechos humanos se sintieron al calor de un gobierno que los potenciaba, empezaron a sentir ese gustito que da sentirse mayoría, ¿no? Sentirse estar, digamos, formar parte del círculo íntimo del poder. Entonces parece que hoy una discusión en soledad, o mostrar las diferencias, pero con criterios lógicos, te posiciona automáticamente del otro lado, y en ese caso empiezan a pasar estas cosas, ¿no? O sea, uno ve contradicciones tremendas, incluso compartiendo esta idea, como dijimos nosotros, del rechazo a la definición de la Corte Suprema de Justicia, pero en definitiva, digo, la política, con el tirón de orejas que le hizo la Corte Suprema, la política actuó rápidamente para sacar esa ley, esa norma. El comienzo de la sesión en el Senado fue clave. O sea, Pichetto diciendo, muchachos, a las 3 de la tarde tiene que estar esto aprobado. Hablen corto y dejemos las cosas para otro momento. Y ahí me parece que marca un poco el tenor de esta discusión. Lo pusimos nosotros al aire en vivo, justo. Sí, claro, es evidente que es así. Lo más triste es que, y esto hay que decirlo, fue el FITE que levantó la fecha, porque la gente del Encuentro en Memoria, Verdad y Justicia no quería levantar esa fecha. O sea, no solamente se cambió de política, sino que se arrastró a lo mejor del movimiento de derechos humanos a una política que es completamente reaccionaria. Por eso da pena, a mí me dio cierta tristeza verla a Nora Cortiñas ahí en el acto y hablar y no decir nada ni de Macri ni de otra gente, porque estaba ahí porque en última instancia los partidos de izquierda la obligaron a estar ahí. Y eso es doblemente triste. No solamente que vos te mandes una cagada, sino que tu cagada pervierta la conducta de otros. No hay más que decir, señor Sartelli. Nos reencontramos la semana próxima, probablemente con algunos condimentos que nos va a dar toda esta semana para meter un nuevo tema el próximo lunes. Un abrazo grande, hermano. Te mando un abrazo, chau, chau. Un abrazo grande, hermano. Te mando un abrazo, chau, chau. Un abrazo grande, hermano. Te mando un abrazo, chau, chau.